Hola a todos y a todas. Sean muy bienvenidos, bienvenidas nuevamente a, De Convencido Ha convertido. a Convertido, este podcast que ha sido de mucha bendición para mí, para Josué y para ustedes, porque hemos visto muchas interacciones, harto me gusta, harto comentario, Hartos compartidos. harto compartido. La gente está ahí atenta cuando sacamos un nuevo capítulo toda la semana. Así que ya saben, todos los miércoles vamos a estar sacando un nuevo capítulo. Y el día de hoy lo que nos convoca a estar en este lugar es hablar acerca de, La palabra de Dios, la Santa Biblia o la Sagrada Escritura, como quiera decirle. como usted le acomode, como usted lo entienda mejor. Porque al final la Biblia justamente lo que nos conecta con Dios. Porque si no tuviéramos la Biblia no conoceríamos quién es Dios, quién fue Jesús, ¿cierto? Quién es el Espíritu Santo, no conoceríamos también las grandes historias, ¿cierto? De distintos personajes o hombres y mujeres de fe. Al final es la palabra del Señor quien nos revela quién es Dios, ¿cierto? Y lo que quiere en nuestra vida. Todo mediante la búsqueda, obviamente. Obviamente, sí, po. O sea, y ya metiéndonos un poquito de lleno con lo que vamos a hablar y estamos hablando. Finalmente, nosotros hablamos en el capítulo anterior de la fe. Que nuestra fe basa principalmente en lo que está en la Escritura. Sí. Pero nosotros a veces decimos, no, yo creo en Dios. O hay poner una casa X. Yo creo que más de alguno conoce una casa, probablemente sea la suya. Y esto es sin afán de ofender, obviamente. Pero aunque tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, y ellos dicen creer en Dios, y esa Biblia no se mueve de ahí. No se mueve, ni siquiera la ven. A lo mejor la ven solamente en las noches y leen el Salmo 91 y se van a acostar. Pero finalmente eso no está cumpliendo la función real que tiene la escritura, que es poder mostrarte al Señor. A muchos lo ocupan como un amuleto, lo ocupan como cualquier cosa, pero finalmente la Sagrada Escritura, la Biblia, lo hablamos, que una palabra viva y eficaz es una palabra que día a día te va a traer un consejo, una aplicación práctica de cómo reaccionar ante distintas situaciones. Y para darte el paso, para después no hay José, no deja hablar al Isaac. No. Escucha, se me fue el hilo. Señor, lo vine a buscar tú, te lo mando. No, ahora ya me acordé. Que finalmente nosotros no sacamos con nada de tenerla ahí encerrada la Biblia. Nosotros tenemos que aplicarla día a día y entenderla, vivirla, la palabra de Dios. Porque lo hablamos también eh, en el primer piloto, por así decirlo. Nosotros, mm, para poder llegar a otra persona, es como nosotros vivimos la palabra de Dios. Como para llegar con la palabra de Dios, porque generalmente no te van a escuchar. eh, no sé, pues tú le dices, no, es que Dios dice, y hasta ahí nomás llega la conversación muchas Sí, veces. po. La palabra de Dios dice, hasta ahí llega la conversación. Pero si la gente en ti ve un comportamiento distinto, desde que tú estás aplicando lo que trae la Biblia a tu vida diaria, a tu vida personal, la gente va a decir, oye, ¿por qué el Josué es tan distinto desde que estás leyendo la Biblia? Y ellos van a decir, oye, ¿me puedes comentar? Y ahí tú vas a hablarle de la palabra de Dios y finalmente tú te vas a convertir en un puente para poder llegar a estas personas y entregarle este evangelio, esta palabra, y Él es el Espíritu el que va a transformar sus vidas y también va a orar en ti. Ahora sí, Sí, po. De hecho, es súper importante igual eh, que al final el mensaje se revela en nuestra vida y no es para que lo guardemos. Al final, toda la enseñanza no es para que uno lo lea, ya ves que está súper bonito, qué bonita historia, ¿no? Qué inspirador, cómo, cierto, el pueblo de Dios salió de Egipto, ¡hoy no, qué maravilloso! Sino es que uno tiene que colocarlo, ¿cierto?, por obvia y practicarlo diariamente, vivir la Biblia. Porque de hecho, eso es lo que caracteriza a la Biblia y que la hace especial y lo diferencia de que es un libro que está vivo, que es cierto,
como dice la palabra, es una espada de doble filo. O sea que entra profundamente en nuestro corazón para revelarnos cosas que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal y que debemos de cambiar, porque es la Biblia la que nos enseña, nos corrige, ¿cierto? Y nos instruye para llegar a justicia, para ser conformes, ¿cierto?, a lo que Dios quiere que seamos. O sea, básicamente la Biblia es como una guía que nos va diciendo con un GPS, nos dice, oh, mira acá, hay un disco pare, precaución, sigue por esta vía, no te distraigas del camino, y cuando te equivocas, dice, recalculando, para que nuevamente puedas volver, ¿cierto?, al camino que Dios quiere con tu vida. Pero ese camino es revelado en la Biblia y a través del Espíritu Santo tú vas a distinguir, ¿cierto?, qué cosas, ¿cierto?, vienen de Dios y qué cosas no, ¿ya? Porque todo lo que uno vive debe traerlo a la palabra del Señor, que es justamente la finalidad que tiene la palabra del Señor, ¿cierto?, que es revelarnos lo que Dios quiere para nuestra vida y el plan de salvación, además de cómo debemos de vivir. Que finalmente hay un versículo que estaba leyendo acá, por si me vayan viendo la Biblia, mientras tú hablabas, que es en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, y le habla, bueno, primero para contextualizar un poco, Pablo le escribe a Timoteo y le advierte sobre los apóstatas de la fe, de los que van a andar hablando falsas profecías, etcétera. Pero en el versículo 6 entra con un mensaje que es sobre el comportamiento que debe tener un buen ministro de Jesucristo. Entonces, y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos, y acá dice, con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, aquí no está diciendo, o sea, que finalmente nosotros podemos, como hijos de Dios, como cristianos, también ayudar a aquellos que están siendo engañados hoy día por falsas doctrinas, tal vez, por falsos profetas, que YouTube sale cada cosa en TikTok, aparecen muchos falsos profetas que dicen venir en el nombre del Señor y no vienen en el nombre del Señor, y hay muchos que ocupan la palabra de Dios también para engañar a las personas porque tergiversan el evangelio, tergiversan, ¿cierto? Sí, manipulan en Manipulan realidad la... manipulan la palabra de Dios a su propia conveniencia y no a la conveniencia de lo que es el evangelio en sí y lo que es el caminar cristiano. Sí, pues al final es la misma Biblia la que nos ayuda a discernir las cosas que uno ve. Y hoy en día es súper importante esto porque redes sociales no tienen ningún filtro. O sea, si tú le das me gusta a una publicación, después te va a llenar de cosas similares. Y por ejemplo, no sé, de repente a todos nos gusta escuchar un mensaje así como motivador, que te diga así como, tú, por ser hijo de Dios, mereces un hogar, un buen vehículo, tú mereces que te vaya bien en la vida. Y puede ser que, cierto, nos vaya bien en la vida, como puede que no, por perseguir la causa del Señor. En realidad, el beneficio económico o beneficio que uno pueda hallar en su vida no tiene que ver con cuánto yo busco o cuánto me lleno de cosas, ¿cierto?, que tengan que venir de Dios, sino que tiene que ver con un servicio que justamente está escrito en la Biblia. O sea que cada cosa que escuchemos, ¿cierto?, ya sea en redes sociales, en persona, en algún líder, pastor, tiene que ser llevado a la palabra del Señor, porque tenemos dos extremos que ya son como lo que se vive hoy en día. Por un lado, tenemos, ¿cierto?, mucho emocionalismo. De repente, no sé, todos los domingos hay un demonio que hay que atarlo porque se desata. Entonces, todos los domingos hay que volver a atar ese demonio para que no se escape. O, no sé, de repente te emocionalizan con que, bueno, yo veía tener una predicación que decía, vamos hermano, toma tu lápiz, por la fe, toma un lápiz, toma un lápiz. Y la gente como que buscaba un lápiz así, no, no tengo ningún lápiz. No, imagina que tiene un lápiz en la mano. Y ahora, coloca tu firma, coloca tu firma.
ya, esa es tu casa, esa es tu casa. Y al final nos llenamos de emocionalismo, dejando de lado, ¿cierto?, todo lo que son la enseñanza y la palabra del Señor. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos una experiencia de vivir de la palabra sin tener una experiencia con la palabra del Señor y sin llevar una vida espiritual, que justamente a lo que llama, ¿cierto?, la Biblia. Entonces, nos llenamos de gente que utiliza, ¿cierto?, la Biblia, principalmente utilizan los Salmos o Antiguo Testamento, o Jehová iré y yo estaré, pero tergiversan el mensaje hablándote de una falsa prosperidad, llenándote de una falsa ilusión, que muchas veces confunde a las personas que necesitan conocer a más de Dios. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas que aún no saben distinguir, ¿cierto?, si viene de Dios o no? Es que la clave está en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué está la clave en la Biblia? Porque la Biblia fue y es inspirada por Dios. Y es útil, ¿cierto?, para enseñar, para corregir, ¿cierto? Y está viva, o sea que ella se acomoda, o mejor dicho, entiende por lo que estamos pasando, entiende nuestras cuestionantes, y en realidad la solución es la Biblia, que, ¿cierto?, viene, la Biblia, ¿cierto?, que de ella, ¿cierto?, viene la voz de Dios. O sea, para escuchar la voz de Dios debemos ser, ¿cierto?, ir a la Biblia y también ser llenos del Espíritu Santo para poder entenderlo. Porque dice la Biblia en Corintios, si no me equivoco, en 2 de Corintios, de que las cosas del Espíritu se las puedes conocer, ¿cierto?, el Espíritu. Y las cosas del hombre, ¿cierto?, se conocen por el hombre. O sea, si yo quiero conocer algo que es espiritual, como la Biblia, debo ser una persona que sea llena del Espíritu y que lleve una vida espiritual. No sirve solamente leer la Biblia, No, leerla con un interés de, como mucha gente lo lee, así como, para... Me acuerdo de una entrevista a Sebastián Piñera, que en paz descanse, hablaba de que él era un hombre muy entendido en la palabra porque él la leía. Pero él la leía a lo mejor como un libro cualquiera, como algo más cultural. general para poder conversar a lo mejor con las otras personas, pero no lo leía con el espíritu que uno cuando conoce al Señor, cuando uno tiene la necesidad de buscar a Dios, es buscar más y llenarse más de la palabra de Dios y alimentar tu fe, vivirla. Lo hablábamos obviamente, o sea, en el capítulo anterior, sobre el tema de la fe, que es como prácticamente como el pompo. O sea, ¿cómo alimentáis tu fe? A través de la palabra, y la palabra es la Biblia. Entonces, si nosotros no alimentamos nuestra fe y no leemos la Biblia, porque sí, tenerla a lo mejor en el Salmo 91 va a servir a lo mejor como amuleto para gente a lo mejor que cree en supersticiones, etcétera. Pero si la tienes ahí guardando polvo, no la estás viviendo, no te está llenando. No, y de hecho, mucha gente justamente no lo hace porque la Biblia confronta. La Biblia no te dice lo que a ti te gusta hacer o quieres escuchar. La Biblia demanda cosas que Dios demanda. Nos habla de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de vivir, cómo ser con los demás. Y muchas veces esas cosas cuestan. Porque cuánto, no sé, leyendo los testamentos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Oh, pero este loco, Loco, me me dedico cae a mal. coluca todavía. ¿Viste, no? Encima te funan públicamente y no sé, pon la otra mejilla cuando alguien... Son cosas que son demandantes para uno y que hoy en día la sociedad tampoco lo está viendo. Entonces, leer la Biblia es estar constantemente demandado a hacer cosas, tomar acción para mejorar nuestra vida. Entonces, es tremendo cómo la palabra, ¿cierto?, nos habla y no solamente para oír lo que uno quiere escuchar. Finalmente es lo que decís tú, o sea, yo creo que mucha gente también deja de seguir o deja de vivir esta fe porque finalmente o se van a lugares que a lo mejor, no sé, te hablan un poco mal mensaje, te van con estos mensajes más que predicadores, son como coach motivacionales, y que te entregan la palabra que tú querías escuchar. O sea, tú dabas el ejemplo del tema del
Pencil para los English. Pencil and the book. De que toman un lápiz, firma ahí está tu casa. Porque a lo mejor muchos quieren eso, o sea, buscan la prosperidad, pero dejan de lado también los otros deberes que uno debiese tener. O sea, el no comportarse con las cosas del mundo, hijo el que anda con Adidas. El que está auspiciando este podcast. Sí. No, pero o sea, nosotros estamos llamados, o sea, si queremos recibir las promesas del Señor, te dice, sígueme, deja todo lo que tú tengas. O sea, los apóstoles dejaron todas sus cosas, siguieron al Señor y confiaron en Él, o sea, confiaron a ciegas, o sea, tampoco a ciegas, sino que había evidencia, ellos lo presenciaron que el Señor era el Mesías, que el Señor era el que, y lo siguieron y sin importar, no sé, mi negocio no, me da lo mismo, o sea, el Señor es el que me va a bendecir, pero ¿quién les pidió? O sea, antes de que ellos estuviesen, fuesen a predicar a algún otro lado, que fuesen a entregar una palabra del Señor, te digo, o sea, ustedes todavía no se muevan, todavía no se muevan, hasta que reciban el Espíritu. Porque cuando el Señor estaba en la tierra, a lo mejor, claro, el Señor también lo ayudaba a predicar, los corregía, me imagino como un buen maestro, los corregía, pero ya cuando ya no está el Señor en tierra, eh, me imagino la desesperación que debieron haber tenido. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? Vamos a predicar del Señor, no sé, y el Señor no se muevan hasta que reciban el Espíritu, aunque sean bautizados. Y eso, o sea, yo imagino que no es como que estoy de la nada y me llega el Espíritu, ¿no? O sea, tuvo que haber una búsqueda, un dejar de lado muchas cosas que a lo mejor a nosotros nos gusta hacer, por seguirla y obedecer a lo que decía la palabra, a lo que nos dice el Señor. O sea, deja todo, sígueme y dedica tu vida al servicio mío. O sea, y eso mucha gente hoy día no lo quiere hacer. eh, E insistimos, o sea, no es querer venderte una religión, sino que es entregarte este evangelio que finalmente mucha gente a lo mejor no puede asistir a una iglesia por enfermedades, no puede asistir a la iglesia a lo mejor por distintas circunstancias que pueda tener en su vida, problemas familiares, etcétera. Pero llegar con este mensaje, llegar con la palabra de Dios, para nosotros, aunque no vengan a nuestra iglesia, para nosotros es de una bendición porque tú que estás escuchando esto, puedes llenarte más del Señor y puedes ver también que el Señor ha obrado con nuestra vida de una manera, si le contara, o sea, no lo podemos resumir en un podcast, así que síganos viendo, más adelante lo vamos a seguir contando. Sigan viendo. Pero crean muchachos, jóvenes, no sé quién esté detrás de la pantalla, crean que Dios, el Dios que nosotros estamos hablando hoy día, el Dios que estamos predicando, es un Dios vivo, es un Dios que actúa de una manera personal, de un Dios que se interesa por nosotros, y le interesa cuando estamos bien, le interesa cuando estamos mal, porque a lo mejor el Isaac, si, no sé, pues soy su partner, lo acompaño todos los fines de semana, no sé, al cerro, pero si me lesiono la pierna y no puedo subir el cerro, el Isaac como humano está bien y va a ir a otro lugar, o sea, va a ir él solo a subir el cerro porque a lo mejor no soy una persona a lo mejor con su interés para decir, oye, ¿sabes qué, amigo? Te voy a ayudar, me voy a quedar contigo, cuidándote, necesites que te vaya a comprar algo. No, a lo mejor Isaac va a ir. No estoy diciendo porque nunca me ha invitado al cerro a subir este muchacho. Pero Dios es una persona de que si tú estás bien, el Señor te va a estar preocupado. ¿Estás bien? ¿Qué más necesitas? Si estás mal, Señor, estás mal, ¿qué necesitas? Ese es el Señor que nosotros te estamos mostrando, o sea, que te estamos entregando. El Dios que está en la Escritura. El Señor, aún así, a pesar de la desobediencia de su pueblo, siempre estaba pendiente de lo que necesitaban. De hecho, yo ayer hablaba con... Vamos, ayer. Sí, ayer hablaba con mis amigos como de la universidad. Y bueno, ellos no son cristianos la mayoría, pero un compañero me preguntaba
acerca de por qué Dios, ¿cierto? Hizo la naturaleza y al ser humano, sabiendo, ¿cierto?, de que lo iba a desobedecer, o que se iban a alejar de Dios. Y si vemos la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos el plan de redención que tiene Dios diseñado para el ser humano. O sea, cuando Dios nos hizo, sabía que había ese riesgo, ¿cierto?, de que tú y yo, ¿cierto?, podíamos apartarnos de Dios. Pero, ¿cierto?, a través de toda la Biblia, usó distintas personas, usó a Abraham, a Isaac, ¿cierto?, a Jacob, a José, Moisés, a muchas personas, para justamente buscar a su pueblo, ¿cierto?, buscar, ¿cierto?, a aquellos, ¿cierto?, que él amó primero, para justamente tener esta relación, ¿cierto?, personal, porque hay una infinidad de cosas, ¿cierto?, que muchas veces nos ponemos a pensar acerca de Dios, decir, chuta, ya, Dios me demanda cosas, pero ¿será porque Él necesita que yo haga esto? Y en realidad Dios nos demanda cosas porque Dios nos ama. Y su amor se ve en toda la escritura. Vemos, ¿cierto?, cómo Dios ama a la humanidad a tal punto, ¿cierto?, que dio a su Hijo unigénito. Y ese amor, ¿cierto?, lo hemos reflejado en la Biblia, que ha trascendido a toda la humanidad. De hecho, es tremendo porque la Biblia, aparte de ser el libro más vendido en la historia de la humanidad, está traducido en distintos idiomas. Más de 700 idiomas está traducido la Biblia. Y ha llegado a distintas culturas, de distintas personas, nacionalidades. Y el mensaje ha calado profundamente en distintas personas. Ayer leía también un poco acerca del avivamiento que hubo en Chile en 1909. Que ahora se cumplen 115 años. Sí, Ahora en este mes. sí, en este mes. Y era tremendo porque algo que me llamó la atención, que este avivamiento ya, hayan distintos avivamientos que hayan comenzado en Norteamérica, en Canadá, y cuando un pastor llega acá, ¿cierto?, que es norteamericano, llegó al paraíso, juntó a 5 hermanos de su iglesia. Que tenían que orar. Dijo que tenían que orar, que tenían que haber una búsqueda, una lectura de la palabra, ¿cierto? Oración. Oración, ayuno, alabanza, constantemente, ¿cierto? Pero teniendo también como foco la que era la palabra del Señor, ¿cierto? Y al final el Señor, ¿cierto?, derramó su espíritu en este hombre y se expandió totalmente el evangelio en todo Chile, y por eso es que hoy Chile es una nación, ¿cierto?, que está bajo la cobertura de Dios. Pero también es importante, ¿cierto?, de que entendamos de que, como dijo Josué, no basta solamente con leer la palabra, no basta solamente con aprenderse, no sé, los versículos de memoria, sino que falta también poder tener una relación con Dios mucho más allá, dedicar tiempo, apartarnos a leer la palabra del Señor, a estudiarla. Porque muchas veces a mí me pasaba antes que quería leer la Biblia y decía, ya, voy a leer de Génesis y Apocalipsis. No sé, 1 año, 2 años, ya. Se partía leyendo un capítulo, 2 capítulos. O sea, pasaba 1 semana, 2 semanas y se me olvidaba. Y lo dejaba. Y al final es porque yo no diseñaba un plan así como más específico de cómo leer la Biblia, o tampoco demostraba más motivación, como que me quedaba con ese impulso y quedaba hasta ahí nomás. Pero entender la Biblia también es parte de vivirla. Entonces, muchas veces, si yo quiero leer toda la Biblia, puedo hacerlo, obviamente. Pero también, si no sé, entiendo un poco más el orden que tiene la Biblia, como la administración, puedo, no sé, ver algún capítulo o algún libro que diga, ya, sabes que siento que esto está como más relacionado a lo que estoy viviendo y que me pueden decir ahora. Porque si podemos ver la Biblia, esta se divide, ¿cierto?, lo que es ya Antiguo y Nuevo Testamento. Pero esto también hay una subdivisión. También hay subdivisiones que también es como importante conocerlas para, ¿cierto?, conocer la historia de Dios. Si partimos, ¿cierto?, de Génesis hasta Deuteronomio, tenemos el Pentateuco, que son los libros de la ley, que también son los mismos libros que leen los judíos. Claro. ¿Cómo se llama? El libro de ellos, la Torá. Luego el Corán. No, el Corán es de los musulmanes. Ya. La Torá. Entonces, por ejemplo, ellos leen solamente los 5 libros. Después, ¿cierto?, comienza un poco de la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Un libro histórico. El libro histórico, de cómo, ¿cierto?,
se fundó la nación, ¿cierto? Cómo se escogió el pueblo de Dios, cómo fue, ¿cierto?, liberado. Y así seguimos narrando un sinfín de historias. Luego, ¿cierto?, vienen los libros proféticos, ¿cierto? Tenemos los salmos, que a muchos les gusta y también me encantan, los proverbios. Después los profetas, que también es súper importante. Parece que tú estás estudiando un poco más a fondo todo lo que son los profetas. Oh, tuve prueba el otro día. Pero vemos, ¿cierto?, cómo Dios escoge personas, ¿cierto?, para hablarle a su pueblo. O sea, vemos cómo Dios, ¿cierto?, insiste para llegar, ¿cierto?, al pueblo de Dios. Después, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, Las cartas. las cartas, ¿cómo se llama? Cartas, epístolas. Cartas Paulinas, es decir, ahí está, ¿cierto? Y también Dios nos sigue hablando y manifestando a su pueblo. Entonces, hoy en día, ¿cómo hacemos viva la palabra del Señor? Ese es el desafío que tenemos que tenerlo. ¿Y cómo hacemos vida? Estudiando la palabra del Señor. Claramente. Y hay muchos que bueno, a lo mejor pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo no sé, soy muy tímido, No me gusta no me leer. gusta leer, o no sé, yo, ¿cómo voy a ser a lo mejor un hombre de Dios y mira cómo soy? O sea, si hay mucha historia acá en la Biblia donde aparece el mismo Jeremías, que se negó muchas veces a hablar del Señor, no sé, Moisés también, que era tardo para hablar. David con todas sus fallas, aún así seguía queriendo entregarle su servicio al Señor. Y así muchos hombres, si vemos los mismos apóstoles, Apóstoles, tenían sus vidas que uno dice que finalmente a lo mejor, o sea, tú lo veías hoy día en la calle, a lo mejor ni pensáis que ellos van a ser apóstoles. O sea, hay muchas vidas y con esto igual ir concluyendo un poco. Si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, no es solamente Dios hablando, sino que también te va mostrando la historia de aquellos hombres de Dios que fueron. O sea, fueron tan grandes, llegaron a ser tan grandes los hombres a través del Evangelio, a través de llenarse de la palabra, a través de llenarse del Señor, que fueron capaces de cambiar toda su vida, transformarlas, y lo hablamos también en el piloto. No es que una persona te va a transformar, sino que es el Señor a través de su Espíritu que te va a moldear para ser, como leíamos en 1 Timoteo 4:6, un buen ministro de Jesucristo. Yo creo que eso es lo más relevante, lo más importante que tenemos que dejar grabado a todos, que finalmente uno puede poner cualquier excusa. No, es que estoy trabajando, no, es que soy muy joven, no, es que no tengo plata. El Señor te quiere con, sin plata, pero si el Señor quiere trabajar contigo, lo va a hacer sin importar nada de las dificultades que tú pongas, nada de las excusas que tú le des al Señor. O sea, es el mismo Dios que te va a poner los recursos, que te va a poner a lo mejor transformar tu vida para que seas un buen ministro de Dios. De hecho, eso es súper importante porque Dios no escoge lo mejor, ¿cierto? Dios escoge personas comunes, como tú, como yo, como Josué. Estoy en otra dimensión. Dios escoge personas, ¿cierto?, que quizás para el mundo no tengan un valor o no tengan gran relevancia para hacer grandes cosas. A mí, la verdad, la historia que más me gusta, en este caso el Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento hay muchas historias muy buenas, Muy bueno. pero en el Nuevo Testamento siento que la historia que más ha llenado mi vida es la vida de Pablo. Porque si uno se pone a pensar el rol que tuvo Pablo, ¿cierto? Llevar el evangelio a no solamente los judíos, sino a los gentiles y expandirlo, ¿cierto? Por todas las ciudades, podemos ver, ¿cierto?, de que él era un perseguidor de los seguidores de Jesús. O sea, era una persona que juzgaba, ¿cierto? Y perseguía, que mataba a los cristianos, ¿cierto? Y fue confrontado, ¿cierto?, por Dios, ¿cierto? Pablo, ¿por qué me persigue?, ¿cierto? Y, ¿cierto?, la verdad le fue revelada a su vida. Y cuando hablamos de la verdad, ¿cierto?, la conocemos a través de la palabra del Señor. Y él cambió su vida, cambió su rumbo, ¿cierto? Hubo un cambio, ¿cierto? Un nuevo nacer en él. Pero, ¿cierto?, lo que él predicó, su fundamento, está basado en la palabra del Señor. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, podemos estar hablando de muchas historias que aparecen en la Biblia, de lo importante que es la palabra de Dios. Y
podríamos tener toda una tarde hablando, ¿ah? Pero queremos que se queden con eso pendiente de la historia de Pablo, como dices tú, es lo muy importante, muy buena, y tenemos que conocer un poco cómo es la vida de cada uno. Así que esperamos que este capítulo haya sido de mucha bendición para todos, porque por lo menos para mí ha sido muy llenador. No sé para ti, Isaac. También, totalmente. Azar, Sí. totalmente. Esperemos que sigan en esta sintonía. Ya el próximo miércoles volvemos con otro capítulo más de Convencido a... Convertido. Pero yo dejaría una tarea, pues una tarea. Así que, como estaba hablando de la Biblia ahí, que comenten algún versículo que les guste, un versículo que alguna pregunta. también, sí. Si tienen alguna duda, consulta, Tenemos también para el próximo capítulo uno nuevo, ¿cómo se llama? Una nueva sección. nueva sección, No sé. respondiendo preguntas. Pregunta de la gente. Sí, no, Así sí. que hagan todo. Así que nos vemos. Bendiciones. Diga grandemente a todos. Un abrazo.